Vamos a ver qué sale hoy. Recuerden que ustedes tienen que seguir leyendo, ¿sí? Y que cualquier cosa que haya quedado algo sin entender, están las clases de consulta también. ¿Bien? Vieron que en comunidades están nuestros horarios, tanto sea los de Silvia, los de Ian o los míos. Miren que dejo, sí, permito, ahí estamos. Bien. Hoy vamos a tratar de dar 2 temas juntos porque me atrasé mucho el jueves. El jueves les va a dar la clase Elian, presencial, y van a empezar con ámbitos, para que ya empiecen a leer, por favor. ¿Sí? Porque ya veo que después termina la hora y estamos corriendo. Buenas, ¿cómo andan? A ver, ¿qué me preguntan del parcial? Sí, va a ser la unidad 1. La unidad 1. Pero lo mismo les vamos a ir avisando, así que no se preocupen. ¿Mm? Bueno, hola. Ah, vieron que puse otro link. Cualquier cosa que se corte, nos vamos al otro link. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar. El jueves estuvimos hablando sobre cartografía, ¿sí? Elementos cartográficos, estuvimos trabajando con coordenadas geográficas. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, sí. Porque eso puede llegar a aparecer en el parcial. Por eso, cuanto más quede claro, mejor les va a ir en el parcial. O sea, no les va a resultar difícil. ¿Bien? Bueno, comenzamos con clima y tiempo. ¿Recuerdan que yo les hice la diferenciación? Les dije que no es lo mismo clima que tiempo. Hoy está nublado. ¿Qué podemos decir? ¿Es clima o es tiempo? Clima. Tiempo. Clima. Tiempo. Tiempo. No sé quién dijo clima. Tiempo. Bien. Esperen que voy a compartir con ustedes. Entonces, espérenme un chiquitito. Voy a compartir. Miren que, esperen que entro acá, compartir pantalla, ventana, clima, comparto. Bien, me voy al PowerPoint así. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bien, Sí. bien. Climas de Argentina. Bien. Hay algunas cosas que están modificadas al texto, así que tengan en cuenta, abran el texto, ¿sí? Donde dice elementos y factores del clima, tengan un lápiz a mano y vamos a ir agregando cosas si faltan. ¿Bien? Bien. Primero vamos a la definición de clima y tiempo. Esperen que tengo que dejar entrar, si no... Ahí está. Bien. ¿Qué diferencia hay entre clima y tiempo? Tiempo dice que es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado, es variable y es el que conocemos con el nombre de soleado, nublado, lluvioso. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Cómo estuvo ayer? Lluvioso. Ayer Soleado. lluvioso. Ayer soleado. Soleado y ventoso estuvo ayer. Hoy a la mañana cayeron algunas gotitas, así que podemos decir que hoy estuvo algo lluvioso y nublado. El domingo fue. Ahora sí, bien, el domingo, sábado y domingo, no se llovió todo. ¿Bien? Bueno, clima es el conjunto de condiciones meteorológicas o atmosféricas, exactamente lo mismo, que caracterizan una parte de la superficie terrestre. Yo les dije que podía ser un área, una región, ¿bien? Es constante y, a ver, ¿cómo se determina el clima? A partir de las observaciones que se hacen del tiempo. Yo les contaba la semana pasada que se supone que
después de 30 años de observar siempre lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo clima. Pero si hay una variante, después de 30 años se puede modificar. Nunca lo vi modificar. Así que quédense con esa de que hasta ahora no se ha modificado. ¿Cuáles pueden ser los tipos de clima? Frío, templado, cálido. Y el árido lo dejo para el final. Bien, me voy a los tres principales. Frío, templado y cálido. Cuando hablamos de clima, tenemos en cuenta elementos, como pueden ser la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende por temperatura? ¿Qué es la temperatura? Los escucho y las escucho. Vamos a la temperatura desde lo biológico. ¿Cuándo se dice que una persona tiene temperatura? ¿Vieron las películas? ¡Ay, estoy con temperatura! ¿Hay alguien ahí? A los grados. A los grados. Bien. Si yo hablo desde lo biológico, yo tengo temperatura. ¿Qué vendría a ser entonces? ¿Qué tengo? Que tengo más grados de lo normal. Bien, perfecto. En un cuerpo serían 35 grados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos definir a la temperatura? Ahora trasladémoslo a la atmósfera. El grado de calor. Es el grado de calor que tiene la atmósfera, exactamente, esa es la definición. ¿Bien? Entonces, temperatura es el grado de calor que tiene la atmósfera. ¿Bien? ¿Qué es? ¿Cuál es el segundo que sigue? Esperen que me vine. ¿Qué es? Voy a cambiarles el orden. ¿Qué es la humedad? Hoy les digo que la humedad está a full. Sería como la condensación ¿Qué tenemos? Esa condensación. del agua. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué me permite esa condensación? Que yo tenga qué cosas en el aire. Que a veces está... Partículas de agua. Bien, partículas de agua. de Entonces, agua. es la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? Hay veces que es tanto lo que tenemos que hasta empieza a chorrear por paredes, empieza a brotar en el piso, ¿bien? Esa es la cantidad, entonces, es la cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Siempre trasladémoslo a la atmósfera, ¿bien? Tercero, y voy a las precipitaciones. Estoy mirando si lo dice. ¿Qué son las precipitaciones? Es una... Acá en el texto está como un elemento más. Yo a veces lo tomo como una consecuencia de la humedad. ¿Qué son las precipitaciones? El agua condensada. No, O no. La lluvia, Es un tipo. La lluvia es un tipo de precipitación. Las precipitaciones es el agua que me proporciona la atmósfera, que me va a dar la atmósfera. Entonces ahí la divido en dos. En lo que puede ser precipitaciones líquidas y precipitaciones sólidas. ¿Bien? Las líquidas... ¿La puedes repetir, profe? Es el agua que les da la atmósfera, que va a venir de la atmósfera. ¿Sí? Es eso. ¿Cómo dice acá el texto? Se establecen mediante los totales recogidos, porque habla del pluviómetro como herramienta. Dice, las cantidades se suman y determinan. Bueno, esto es muy cómo se recoge el agua. Pero volvemos a repetir, ¿qué son las precipitaciones? Es el agua que le proporciona la atmósfera. ¿Bien? De acuerdo a dos tipos, lo líquido y lo sólido. Lo líquido, las lluvias, las lloviznas. Ahí si quieren ponen la garúa, pero las dos grandes divisiones serían lluvia y llovizna. ¿Bien? Y en la sólida, la nieve. ¿Y qué más? Que creo, granizo. y el granizo, que el sábado me parece que cayeron algunas pelotitas, ¿bien? Entonces,
precipitaciones sólidas, nieve y granizo. ¿Bien? Luego les dice presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Su nombre lo indica. El nombre lo dice. Y es El peso que ejerce el aire. muy bien, el peso que ejerce el aire sobre la Tierra. ¿Está? Que no es la misma en toda la Tierra. ¿Bien? Y ahí aparece otro concepto, el de vientos. Los vientos que es o un elemento, pero yo diría que es una consecuencia. ¿Por qué? Porque el viento se lo define como aire en movimiento. Movimiento que se da por los centros ciclónicos y anticiclónicos, que después se los voy a mostrar. ¿Está? Entonces, vamos a definir nuevamente temperatura, grado de calor que tiene la atmósfera, humedad, cantidad de vapor de agua que tiene la atmósfera. Luego vienen las precipitaciones, es el agua que proporciona la atmósfera, clasificado de dos formas, en sólido y en líquido, o líquido y sólido, como les guste. Presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire o la atmósfera sobre la superficie terrestre y los vientos son aire en movimiento. Pero, a ver, estos son los requisitos para que exista un clima, pero los climas se modifican. ¿Se acuerdan que yo les dije también que yo puedo tener 3 personas con el mismo nombre y hay algo que las distingue? ¿Recuerdan eso? Sí, dijiste que la distinguía el apellido. Exactamente. No digo cómo son porque puede ser 2 personas de cabello oscuro, 2 rubias. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que Y las distingue es el apellido. ¿Está? en el caso del clima era la variedad. Exactamente. Cuando yo digo frío, nival, frío de transición o templado, húmedo, ¿sí? El húmedo, el de transición, el nival o polar, esa es la variedad climática. Variedad que se obtiene gracias a los factores modificadores del clima. ¿Bien? Y aquí tengo la latitud, altitud, distancia al mar, corrientes marinas y vegetación. ¿Sí? Esto está, después también lo voy a subir. ¿Vieron que les puse los de elemento cartográfico? ¿Lo vieron? No, profe. ¿No? Yo no, profe. Bueno, vayan al aula y en el aula lo dejé para que lo puedan ver, para que lo puedan, si quieren cuando tengan que estudiar, les sirva de ayuda. No es que van a estudiar del PowerPoint. El PowerPoint les tiene que servir de ayuda. ¿Estamos? Bien, latitud, primer factor modificador, y creo que es uno de los más importantes. Vieron que hablamos de la latitud, que era la distancia que existían de un punto cualquiera al ecuador. Siempre o casi siempre tomo como referencia, mejor dicho, cuando defino latitud, tomo de referencia el ecuador. En este caso, acá en Argentina nos va a servir de ayuda el trópico de Capricornio. Recuerden que pasa por el norte de nuestro país, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo se define la latitud? Cuanto mayor es la distancia al ecuador, más baja es la temperatura. A medida que la latitud aumenta hacia los polos, la incidencia del sol es menor y la temperatura promedio desciende. Esto es lo que dice el PowerPoint. ¿Qué les dice el texto de ustedes? ¿Lo tienen a mano? Les dice, según la latitud se determinan las grandes franjas climáticas. En ello intervienen la forma de la Tierra, ya que su mayor extensión en el ecuador permite un mayor calentamiento de las masas de aire. Dice, en estas zonas permanentemente disminuyendo progresivamente de los trópicos hacia los polos, que quedan sometidos a las variaciones estacionales según la posición. Bueno, voy otra vez al Power. Por eso me gusta explicárselos presencialmente. El Sol cae en forma perpendicular, incide de forma perpendicular al Ecuador. Bien, a medida que yo me voy alejando del Ecuador, esa incidencia, o mejor dicho, esa fuerza con la que cae
va disminuyendo, porque también es más el recorrido que tiene que hacer. Fíjense que ya no es perpendicular, sino que ya que los rayos caigan en forma oblicua ya hace que tengamos menos energía. Bien, por lo tanto, cuando yo llego a la zona de los polos, ya perdí calor. ¿Se comprende? Entonces aquí aparecerían lo que se llama franjas climáticas, y no tengo el dibujo para hacérselo. Imagínense, háganselo ustedes, háganse la Tierra redonda y márquense todas las líneas que tienen nombre propio. Eso implica Ecuador, trópicos y círculos polares. ¿Qué es esto que habla el texto de franjas climáticas? Que, por ejemplo, yo tengo los cálidos comprendidos entre el Ecuador y los trópicos. Bien, tengo los templados entre los trópicos y los círculos polares. Y tengo los fríos entre los círculos polares y los polos. Fíjense que en ningún momento apareció el árido. ¿Sí? Entonces, los tres principales climas, de acuerdo al factor latitud, son cálido, templado y frío. No significa que si yo pongo el pie del otro lado del trópico ya cambié de clima. Siempre hay una transición entre un clima y otro. ¿Ahí me van siguiendo? ¿La puedo volver a repetir, profe? Bien. ¿En qué parte repito? ¿Cómo estaban los cálidos, Bueno. los templados? ¿Se hicieron el dibujito para ustedes? Bien. Sí. Van a marcar los cálidos entre el Ecuador y los trópicos. Toda esa zona de franja que ustedes van a marcar es lo que se llama cálidos. Y ahí aparece el cálido ecuatorial, el cálido tropical, el subecuatorial, el subtropical. ¿Sí? Bien, toda la variedad habida y por haber de cálidos. Desde los trópicos a los círculos polares, hago así porque los tengo a ambos lados. Es como que me va a quedar un sándwich. Me queda cálido, templado, templado. ¿Bien? Y desde los círculos polares a los polos tengo los fríos. Y yo les dije, no es que voy a cruzar y ya cambié de clima. Siempre hay una transición entre un clima y otro. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces ya delimitamos que existen tres tipos de climas según el factor latitud. No hay más que esos, 3. Vamos al segundo factor modificador, la altitud. ¿Qué significa? Que yo voy a tener mayor temperatura en la base de mi montaña y voy a tener temperaturas más bajas a medida que voy subiendo. Por eso les dice que a medida que aumenta la altura, la temperatura disminuye 1 grado cada 180 metros. Diferente de la latitud, que ustedes tienen 1 grado cada 180 kilómetros. ¿Se comprendió? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense que en la altitud yo hablo de metros. ¿Por qué? Porque las montañas se miden en metros, no se miden en kilómetros. Lo máximo 8 kilómetros de montaña, está bien dicho, ¿no? 8.000 metros, 8 kilómetros. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Dice el texto de ustedes, la altitud respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire, es más cálido el que está más próximo a la superficie terrestre, disminuyendo su temperatura progresivamente a medida que nos elevamos. Dice, acá dice 6,4, de acuerdo a los autores, algunos autores dicen 1 grado, otros dicen 6,4. Yo me llevo más por 1 grado. Cada 1.000 metros de altitud. 1 grado cada 180 metros. ¿Estamos? Sigo. Factor distancia al mar. Acá me gusta siempre pensar, y esperen que les voy a compartir, si puedo, esperen muy chiquitito.
el mapa de Argentina. Sí, mapa de Argentina. Voy a dejar de compartir el PowerPoint un ratito y quiero compartirles el mapa de Argentina. ¿Lo ven? Esperen que ahora no lo veo yo. ¿Ven el mapa, no? Sí, profe, se ve. Bien. Ustedes tienen en el norte de nuestro país, ¿lo ven que lo estoy marcando? Sí. ¿Se ve el Sí, cursor? sí. Bien. Sí, sí. Ese es el trópico de Capricornio. Bien. A ver, teniendo en cuenta hasta ahora estos dos factores modificadores, podemos decir que en el norte de nuestro país tenemos climas cálidos. Centro de nuestro país tenemos climas templados y en el sur tenemos climas fríos. ¿Bien? Teniendo en cuenta el factor latitud. Pero ustedes me dirán, profe, pero no pasa el círculo polar ártico. Pero yo a ustedes les dije que no es tan así como supuestamente se dice. Siempre hay una transición. Entonces, en el sur de nuestro país, sobre todo en las provincias patagónicas, yo voy a encontrarme que tengo un clima frío, independientemente de la variedad climática que vaya a tener. ¿Bien? Vuelvo a repetir, norte de nuestro país tenemos cálidos, centros de nuestro país tenemos templados y sur tenemos frío, por factor latitud. Si pienso en el factor altitud, ¿dónde voy a tener el frío? En toda la zona de montañas. ¿Bien? Tengo climas más amigables o temperaturas más amigables en lo que es las zonas de llanura y a medida que me voy desplazando hacia el oeste, la temperatura va a ir disminuyendo hasta llegar a bajas temperaturas. Pero yo tengo un caso que podría pensarlo en aquí, porque aquí se une el factor latitud y el factor altitud, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿cuál es el factor que va sobre el otro o que prevalece sobre el otro? ¿El latitud sobre la altitud o la altitud sobre la latitud? Y si ustedes leyeron el material, me lo van a poder decir. Si leyeron el mapa, ¿vieron el mapa? Porque ustedes tenían un mapa de climas. La altitud. Exactamente. Aunque yo acá tengo un trópico que me está cruzando, yo tengo la altitud sobre la latitud. Si no, ¿por qué? A ver, ¿se podrían explicar por qué en la cordillera, a la altura del Ecuador, tengo nieve? Porque siempre la altitud va a ir, en el caso de montañas, la altitud sobre la latitud. ¿Sí? Después, cómo se comporte a lo mejor el clima, porque ustedes me van a decir, yo fui a Jujuy y a Salta cuando era muy chica, pero uno a lo mejor se abriga mucho a la mañana y ahí después del mediodía empieza a sacarse la ropa. Bueno, eso se llama amplitud térmica. Eso una explicación que después tenemos, pero de por sí esta zona es fría. Mientras yo acá tengo un frío árido, acá tengo un cálido serrano, por ejemplo, y estamos hablando de la misma provincia. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, párenme si quieren, si tengo que repetir algo. Me voy otra vez al PowerPoint, salgo de acá. Salgo de acá, me voy al PowerPoint, dejo de compartir esto, me voy acá, vuelvo a compartir con ustedes. Bien, dijimos, entonces, ¿quedó claro
Vamos a la distancia al mar. Ay, qué tonta. Bueno. Pensemos dos localidades. ¿Tienen sus mapas a mano? ¿Tienen sus mapas a mano? Sí. Sí. Bien. Busquen General Hacha en La Pampa y busquen Mar del Plata. ¿Lo encontraron? Sí. Bien. General Hacha, bueno, yo tengo Santa Rosa. General Hacha más o menos se encuentra en el centro, un poquito más al sur de Santa Rosa, y tengo Mar del Plata. Podríamos decir que ambas ciudades se encuentran a la misma o similar, ¿qué cosa? Latitud. Muy bien. Vamos a poner que están a la misma latitud. Están a la misma latitud. Bien. Pero podríamos decir entonces que clima estamos. Templado. Muy bien. Templado, perfecto. Templado. Pero hay una diferencia. Mar del Plata, por más que están los dos en templado, tiene un tipo de clima diferente al que tiene La Pampa. ¿Por qué? ¿Dónde está Mar del Plata? A las orillas del mar. Bien, vamos a aclarar ahora eso. Está bien, dijiste, orillas. Bien, aclaro algo para que tengamos en cuenta. Cuando yo hablo de mar, la zona de contacto entre la tierra y el agua se llama costa. ¿Sí? Y así ya vamos adelantando con el tema que viene. Cuando yo hablo del río, ¿sí? Hablo de márgenes. ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? Está bien, orilla está bien, está bien. En este caso estaríamos en la costa del mar argentino. Y fíjense que a unos cuantos kilómetros, bastante, tengo a General Hacha en el centro de la Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí voy al otro PowerPoint, a esto de ir y volver. Vamos acá con ustedes. Ay, 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 ¿qué toqué? Me dice, esperen, muy chiquitito, cancel. Ahora sí. Aparto. Bien. Me dice, en este caso me está poniendo, esto es Rusia, no, Asia, perdón, esto es Asia, no Rusia, Asia, y me pone amplitud térmica. Me pone amplitud térmica, -5 en invierno, -15. Bueno, ¿cómo va esto? Yo tengo la influencia del mar. Bien, cuando yo estoy al lado del mar, voy a poner otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. ¿Han ido al mar? Bueno, quien no ha ido al mar, ha ido a la pileta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo me voy al mar, día de puro sol, o estoy en la pileta y me olvido las chanclas? Y quiero meterme a las 12 del mediodía, estoy en la reposera tirada y me quiero ir a refrescar porque tengo un calor de loco. ¿Bien? Pero me olvidé las chanclas. ¿Qué pasa en el trayecto que voy a la pileta o voy al mar? Te quemás. Me quemé. Eso pónganle la firma. Bien. Se quemaron, se metieron al agua. ¿Y cómo está la temperatura del agua con respecto a afuera? Mucho más fría. Mucho más Helada. fría. Bien, perfecto. Vamos a la pileta porque la pileta a veces siempre es mejor, me sirve mejor como ejemplo. 5 de la tarde, sigo teniendo un calor de loco. 6 de la tarde, sigo sin las chanclas. Sigo, porque me lo olvidé. ¿Qué pasa en el trayecto? No quema tanto ya la La arena como puede ser el borde. arena, Bien, el cemento. bien. ¿Y el agua cómo está en comparación? Ya se equiparan un poco más las temperaturas. Bien. ¿Qué es lo que pasa?
acá tiene que ver también la física y la química más que nada. El agua tarda mucho tiempo en calentarse y tarda tiempo en enfriarse, mientras que lo sólido se enfría y se calienta rápido. A ver, otro ejemplo. Si yo pongo la pava, no la pava eléctrica, la pava a calentar, va a tardar en calentarse a que si yo pongo un ladrillo arriba de la hornalla y la caliento. El ladrillo se va a calentar más rápido, pero si lo saco también se va a enfriar más rápido. El agua no. Entonces, ¿qué me permite esto? Que el agua, y vieron que hay gente que se mete a la noche y dice, ¡ay, qué linda que estaba el agua! ¿Escucharon eso? O si me meto a la noche a la pileta me va a pasar eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El agua es un moderador de la temperatura de la ciudad que está a orillas, ¿sí?, del mar. ¿Se comprende? Entonces, de la ciudad o de la zona en la cual se encuentra ese mar. ¿Qué es lo que pasa? Me va a permitir que yo no tenga ni temperaturas muy altas ni muy bajas. Por eso el ejemplo les pone a ustedes en Asia que la ciudad que está, ¿sí?, a orillas del mar tiene una amplitud térmica, por ejemplo, les dice que en invierno es de -5 y en verano es de 15. ¿Cuánto sería la amplitud térmica anual? Amplitud térmica se entiende a la diferencia entre temperaturas máximas y temperaturas 20. mínimas. ¿20? ¿Yo saco mal la cuenta? Sí, porque es -5 y 15. Tengo -15 y -5, No, dice ¿20? -15, no -15. A ver, párenme. Ahora yo... Ahí igual está en negrita, dice 20 grados en el mapa. Ah, tenés razón. Pasa que yo lo estoy pensando diferente. Tenés razón, 20. ¿Y cuánto tiene? Gracias. No es el ejemplo que yo uso seguido, por eso está 20. Y fíjense que la ciudad que está, X, no sé en qué país estará, en el interior de Asia, por no recibir la influencia o el efecto moderador del mar, va a tener una amplitud térmica de 37, les dice que es -21 en invierno y 16 en verano. ¿Está? ¿Por qué yo les puse el ejemplo de General Hacha? Yo casi siempre utilizo que es, por ejemplo, Mar del Plata, ustedes pueden tener, y me enfoco solamente en verano. Ustedes tienen que llevar en verano un saquito, ¿bien? Pero, por ejemplo, yo de día puedo llegar a tener una temperatura de 28, de 30, regular hablo, ¿eh? No en los casos excepcionales. Y a lo mejor de noche tengo un 10 grados, ¿está? Entonces de 28 a 10 tengo una amplitud térmica de 18. Si en ese verano lo traslado a General Hacha, en General Hacha puedo llegar a tener una temperatura a lo mejor de 36 grados de día y puedo llegar a tener 18 de noche, ¿sí? Voy a tener una amplitud perdón, menos todavía, puedo llegar a tener una mayor amplitud térmica. ¿Por qué? Porque el océano no ejerce un efecto sobre la temperatura de General Hacha. En este caso, el mar no va a ejercer algún efecto moderador en la zona del centro de Asia. ¿Se comprende? Solamente el mar va a moderar las temperaturas a quienes estén bien en sus orillas, en sus costas. O sea, profe, contra más lejos estás del mar, mayor es la diferencia, digamos, de temperaturas, más Exactamente. varía. Exactamente. Cuanto más lejos estoy, mayor amplitud térmica voy a tener. Entonces ahí aparece, esperen que alguien quería entrar, disculpen. No. De ahí es que yo voy a tener la variedad húmeda, ¿sí?, a orillas o en las costas,
y voy a tener una variedad árida en el centro. ¿Se entiende? Vuelvo al mapa, dejo de compartir voy a compartirles el mapa. Y si ustedes vayan a su mapa de climas, vayan al mapa de clima, chicos. ¿Lo tienen? Está atrás ¿El del mapa de texto. clima es el que dice Pampeano, Sonda ese? No, ese de vientos. No, el que dice, está atrás, dice clima templado. No, porque acá no les muestra bien la diferencia. Esperen, dejo entrar. Joaquín, sí. Una pregunta, ¿con qué cuerpos de agua se aplica esto? Solamente para mar, para océanos. Solamente para océanos, no para ríos. Porque si ustedes lo pasan para ríos, van a decir, bueno, nosotros tenemos humedad porque estamos en el río. No, lo que hace el río es... esperen que alguien quiere unirse, disculpen chicos. Lo que hace el río es acompañar, ayudar, complementar a esa humedad. Pero porque estemos al lado del río no significa que tengamos un clima húmedo. La humedad se los da la cercanía al mar. Nada más. ¿Se entiende? Profe, te hago una consulta, porque acá mirando Dale. entonces el mapa de climas, Ujú. por ejemplo, el número 7 que dice clima árido, estepario, Sí. no estaría siguiendo esta regla de que a mayor distancia del mar. Exactamente. Tenés razón. No está siguiendo esta lógica que yo le estoy dando a ustedes. Claro. Esta es la lógica analizando los climas desde los factores modificadores. Después, si ustedes ingresan a Google, van a encontrarse que distintos autores les muestran distintas formas de dividir el mapa climático de la Argentina. Lo que yo estoy haciendo es tratando de con ustedes analizar cómo se comportan los factores modificadores. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, nos ha ocurrido que en una mesa de examen les preguntamos esta lógica, a ver, 2 ciudades, y les digo, a lo mejor es muy, muy tonto lo que les voy a decir, ¿no? Pero vayan, les digo, vayan a Corrientes, capital, ¿sí? Y a Corrientes capital, esperen que no tengo acá, me voy al mapa. Corrientes capital y voy a Córdoba capital. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Si yo les pregunto, ¿qué clima tiene Corrientes? O mejor dicho, ¿cuál de los dos hace más calor en verano? Corrientes. Bien. ¿Por qué? Les pregunto yo. A ver, ¿por qué Corrientes hace más calor en verano? Piensen en la lógica de los factores modificadores. Porque estamos más cerca de los trópicos. Muy bien, estamos más cerca del trópico, perfecto. Por lo tanto, ¿en qué clima estoy? Cálido. Cálido, bien. Y si ustedes se fijan en su mapa climático, en este que tienen ustedes acá, Corrientes se encuentra en lo que sería el subtropical sin estación seca. ¿Es así? Cálido, Sí. húmedo sería. Exactamente, es un cálido húmedo. Perfecto, mejor imposible. Es así. Corrientes tiene un cálido húmedo. Ahora, Córdoba, ¿qué clima tiene por factor latitud? Templado. Templado, muy bien. Ahora, por la distancia que tengo al mar, Árido. ¿qué dirían ustedes? Seco. Más seco, exactamente. Es un templado seco. Después le ponemos todo el nombre que queramos ponerle. Si le ponemos nombre, no sería, acá dice clima templado, fíjense que no le dice qué variedad de templado.
En cambio, si yo me voy un poquito más al oeste, por ejemplo, me voy al Champaquí. Quiero ir al Champaquí. Me dio ganas de ir al Champaquí. ¿Bien? ¿Ahí en qué estoy? ¿En qué clima estoy? Según el mapa que ustedes tienen. ¿Frío por la altitud? No. Serrano Sí, a ver, seco. es más frío. Templado. Es un templado por lógica. ¿Bien? Pero ahí yo ya no tengo ni vientos que entran por el este, ¿sí? Los vientos que vienen desde el Atlántico no los voy a recibir. Tampoco van a venir por el oeste. ¿Por qué no van a venir por el oeste? ¿Qué gran barrera me está impidiendo que los vientos entren por el oeste? La cordillera de los La Andes. cordillera. Por lo tanto, esta zona de Córdoba es seca, que según lo que me dice el mapa climático, se llama clima seco serrano. Si lo pensamos desde la lógica de la latitud, sería un templado. Templado, seco. ¿Se entiende? Seco, ¿por qué? Porque no tiene influencia de ninguno de los dos océanos. Profe, ¿y qué criterio se usa para nombrar entonces un clima? Acá nosotros los que estamos haciendo ahora, la lógica de los factores modificadores. ¿Qué pasa? Ustedes cuando estudian los ámbitos, ahí en los ámbitos van a tener que estudiar cómo se llama el clima, porque es la característica que le da a ese ámbito. Yo acá estoy analizando con ustedes los climas, cómo se van comportando. Mientras ustedes entiendan cómo se comporta el clima, después pónganle el nombre que quieran. Me escuchan, ustedes no, el que le dice el texto. ¿Se comprende? Profe, una consulta. Sí. Por ejemplo, en una pregunta de examen, ¿pueden darnos, por ejemplo, una ciudad o algo así? ¿Nosotros tenemos que identificarlo? ¿Podría ser así? ¿Un ejemplo? No, en el parcial va a ser más difícil que te demos eso. Vas a tener que hablar del ámbito y en el ámbito vas a tener que hablar del clima, Ah, ok, pero ok. según el autor analizado. Eso, estas preguntas y estos análisis que estamos haciendo es en un examen oral, por ejemplo. O puede llegar a ser, que no sé si se va a tomar de esa manera, puede llegar a ser en el trabajo práctico. Ok. ¿Sí? Ahora, en un examen, no, iba a decirle algo, pero no. A ver, cuando a ustedes se les pide, por ejemplo, ¿no? Que me digan en el clima de Corrientes, ahora porque miramos y sabemos que es clima subtropical sin estación seca, pero no necesito que me digan, porque tienen una temperatura máxima de 25 grados, no, eso no. La idea nuestra es que ustedes lo puedan interpretar, porque de memoria, yo de memoria no me sé las cosas, así que quien tenga buena memoria, felicitaciones, pero es que ustedes lo pueden entender, ¿sí? Sí, sí. Bien. Gracias. De nada. Seguimos entonces. Entonces, volvemos atrás. Con el factor distancia al mar va a aparecer el concepto, ¿bien? De húmedo y árido. ¿Está? Húmedo cuando estoy más cerca. Después tengo, acá podría pensar una zona de transición y una zona árida, ¿bien? O seca. Y va a aparecer el concepto de amplitud térmica. Si yo me alejo del mar, tengo mayor amplitud térmica que si estoy cerca del mar. ¿Bien? Bueno, dejo de compartir esto, me voy nuevamente a mi PowerPoint. Les comparto el PowerPoint otra vez. Según, faltamos el cuarto factor modificador, corrientes marinas. Acá está el mapa. Bueno, pero voy al otro. Estoy acá. Corrientes marinas. ¿Vieron que las corrientes tienen colores? Profe, Sí, sí, se ve. Sí. ¿Cómo? una pregunta. Sí, dale. Entonces,
Si estaba más cerca del mar era húmedo y más lejos es árido. Bien, pero cuidado porque ahora les voy a agregar algo más. La Argentina, paren, me voy al mapa que sigue. Nuestro país, nosotros lo... Ah, no, voy al otro. Yo les sigo cambiando todo, disculpen. Me voy al mapa. Bien. Les voy a contar un secreto. En la Argentina hay un río, ¿sí? Que es el río Colorado, el que me estaría marcando cómo funcionan los vientos. Bien, al norte del río Colorado, los vientos van de este a oeste. Al sur del río Colorado, los vientos van de oeste a este. ¿Sí? Recuérdense eso. Norte del río Colorado, los vientos van de este a oeste. Acuérdense, la mano derecha es el este, la mano izquierda es el oeste. Al sur del río Colorado van al revés, de oeste a este. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes miran su mapa de clima, van a darse cuenta que el 7 y el 8 son áridos. Y ustedes me podrían decir, pero profe, vos me dijiste que si yo estoy al lado del mar es húmedo y ahora me estás mintiendo. No, no le estoy mintiendo. Tiene que ver con esto, por cómo se mueven los vientos, contrario a las agujas del reloj, ¿sí? En nuestro país, en el hemisferio sur. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, una ciudad como Comodoro Rivadavia que está pegadita a, al, al mar, o tengo a Puerto Madryn pegadito al mar, pero es una zona árida y estoy al mar. ¿Cómo se entiende esto? Por esto que yo le dije la dinámica del movimiento de los vientos. Van de oeste a este. Por lo tanto, la zona más húmeda al sur del río Colorado se encuentra en el oeste y la más seca al este. Diferente en el norte, que yo tengo húmedo el este y seco el oeste. Bien, a esto se le suma, a esto se le suma, esperen que me fui, metí la pata, se le suma, dejo de compartir, se le suma el otro factor, que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas son como pequeños flujos de agua que van por debajo del mar, ¿sí? Tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Las corrientes cálidas son las que aparecen representadas con rojo, las corrientes frías las que aparecen representadas con azul. Las corrientes cálidas nacen en las bajas latitudes, en las zonas cálidas, y se dirigen hacia las altas latitudes, hacia las zonas frías. Contrario, las corrientes frías se desarrollan en las zonas polares y se dirigen a las zonas ecuatoriales o de bajas latitudes. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el beneficio o no de ellas? La corriente cálida lleva temperaturas altas a las bajas, a las altas latitudes. Por eso, y yo no sé si ustedes el año pasado lo hablaron, la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente cálida que sale del Ecuador, se dirige hacia la Florida, en Estados Unidos, como que choca y se desvía hacia lo que es Noruega. Por eso permite que Noruega, que estoy bien en una zona que cruza el el círculo polar, no se congelen las aguas. ¿Se entiende? Entonces, una corriente cálida lleva altas temperaturas a lugares fríos. Mientras que una corriente fría lleva aridez por donde va pasando. Por eso yo tengo una corriente fría
que pasa por esta zona. Por lo tanto, yo no tengo influencia de humedad, porque primero dijimos, los vientos van de oeste a este, y luego, por pasar una corriente fría, tengo aridez. Por eso esta zona es doblemente húmeda. Perdón, doblemente árida. ¿Se comprendió? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bien, entonces, corrientes frías, aridez, corrientes cálidas, elevan temperatura. ¿Está? Lo mismo estaría pasando, por ejemplo, con la zona del desierto de Atacama. ¿Sí? Está bien, por algo es el desierto, pero yo tengo una zona que está entre el desierto y sería más para el lado mm, de Perú, ¿sí? Que tengo una zona donde puedo decir, bueno, a lo mejor ahí hay humedad. No, es todo aridez. ¿Por qué? Porque ahí pasa también una corriente fría, la corriente fría del Perú. Entonces ahí tengo aridez. Ahí no pasa por o sea, por eso no hay vientos húmedos en toda la zona oeste de América, porque pasa una corriente fría. ¿Está? Bueno, no me quiero meter más en eso. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, Sí. este es el mapa que ustedes tienen. Perdón, se me fue. Este es el mapa que ustedes tienen. Con rojo son todos los climas cálidos, diferenciados en el 3 que ustedes tienen es el subtropical sin estación seca, significa que durante todo el año va a llover. A ver, puede a lo mejor un mes llover más que otro, pero tiene una precipitación de más de 1.500 milímetros anuales. Luego tengo el 2, que es el que lo tienen como subtropical con estación seca, siendo el invierno la estación seca. Y por último, otro clima cálido y húmedo, que es el 1, que es el subtropical serrano, que es el que se encuentra en la zona de las sierras subandinas. Y ahí aparece lo que es la selva de yungas, ¿bien? O la nuboselva, como también se la llama, ¿bien? El verde es el clima templado, fíjense que no está dividido, ni de transición, ni húmedo, está como clima cálido. El 5 y el resto son climas tomados como áridos, pero en realidad el 5 y el 7 vendrían a ser templados, ¿sí? Templados con una variedad árida. El 8 que yo tengo acá, yo lo hubiese puesto con un color azul, en realidad con un color celeste. ¿Por qué? Porque tanto el 6 como el 8 son fríos. Bien, el 6 es lo que se llama el frío húmedo y el 8 es lo que se llama frío árido. ¿Cómo está acá el 8? Clima árido frío, al revés, porque lo toma todo como aridez. Y el 4 también es un frío árido, al revés. Yo lo invertiría. Pero bueno, es lo que está en este mapa que les compartimos. ¿Está? El 8 es el típico clima de la meseta patagónica, mientras que el 4 es este frío árido, que yo lo digo al revés, frío porque es de altura, por eso lo tomo el primero como un frío. Yo pintaría el 4 y el 8 del mismo color, por ejemplo. Esto es por... Este frío es por altura, este frío es por... Latitud. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces yo tengo dos climas fríos. Y ¿por qué es más? ¿Por qué es más? ¿Por qué es un frío húmedo? Primero yo les conté que los vientos provenían del Oeste. del oeste, del Pacífico. Y aparte, los Andes patagónicos fueguinos son más bajos que los centrales y que la zona de la Puna. Entonces, permite el paso, aparte de tener valles transversales, que son como cortes que tiene la cordillera, me permite el paso de la humedad.
¿sí? Eso es lo que lo hace diferente. Sí. Mientras que en el 4, lo que es Andes Centrales y Puna son tan altos que hacen de barrera, de pared, y entonces no permiten que pase. ¿Mm? Por ejemplo, profe, si en un examen tenemos que justificarlo, ¿podría decirse que en realidad está más cercano al océano? ¿También esa zona? ¿Cuál es el que está cercano al océano? El 6. Sí, podría decir que Ok. sí. Y el 7, el que sigue, ¿hasta acá quedó claro lo que es clima? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. ¿Vieron? Esperen que... ¿Vieron que ustedes tienen en el texto donde dice la localización? Vayan al texto donde dice la localización. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser la localización? La ubicación. No, de lo que estuve explicando yo recién. Porque fíjense que les dice el cuadrito. Y ustedes tienen un cuadrito. El cuadrito dice factores, altitud, distancia al mar, hay dos que están tachados, corrientes marinas, localización y orientación. Esa localización vendría a ser la distancia al mar, que no aparece desarrollada. En el cuadrito largo que ustedes tienen dice la localización. Pongan al lado distancia al mar. ¿Sí? ¿Lo arreglaron? ¿En qué texto es, profe? En el texto que estábamos hablando de elementos y factores del clima. Es el texto de... Frischi. ¿Lo encontraron en la página 13? Dice la localización. Gracias, profe. Eso es Pasa que no distancia estoy al en mi mar. casa y no tengo el texto. Bueno, anótatelo, anótatelo. Ahí está, ahora sí. ¿La página Bien. 13? Es la página 13. Bien. Ya tenemos ya tenemos la atmósfera. Ustedes saben que la Tierra se divide en distintas esferas, ¿no? Tenemos una esfera sólida, si lo pensamos como los estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, ¿Cuáles son los líquido estados? y me falta uno. Y Gracias. Gaseoso. gaseoso. Muy bien. El gaseoso ya lo vimos cuando trabajamos el clima. ¿Bien? Tenemos un sólido y un líquido. A la esfera gaseosa se la llama atmósfera. A lo sólido se lo llama litosfera, que es cuando trabajamos los relieves, ¿sí? Montañas, mesetas, llanuras, valles, ¿bien? Y después tenemos otra esfera líquida. ¿Alguien sabe cómo se la llama esa esfera líquida? Litosfera, atmósfera. Muy Hidrósfera. bien, se la llama hidrósfera. Perfecto. La Tierra está formada por agua, ¿bien? En estado líquido y en estado sólido, ¿bien? Pero cuando analizamos esta esfera, también lo podemos clasificar en lo que sería océanos y mares como aguas saladas y lo dulce, que serían las aguas continentales, ¿bien? Nosotros vamos a ir en este momento por las aguas continentales, ¿sí?
Ay, me faltó algo. Yo sabía que algo me estaba faltando porque a mí no me gusta ese tema, que son los vientos. Bueno, adelanto con hidro y después vuelvo cualquier cosa con los vientos. ¿Está? ¿O quieren terminamos con viento y después vamos vamos con los vientos? Vamos a terminar con los vientos. La Argentina tiene 3 vientos que le son propios, ¿sí? Nuestros. Alguien lo nombró hace un rato. ¿Cuál sería? Pampeano, sonda y sudestada. Bien, pampero, sonda y sudestada. El sonda, el viento sonda es el que sopla en la zona de Cuyo. Es un viento que proviene del Pacífico, se choca con esa gran pared que yo les contaba que existía, ¿sí? Y cuando se choca, se eleva, ¿bien? En realidad le va a descargar, estoy buscando los vientos para mostrárselos. Miren que le estoy buscando los vientos, chiqui, chiqui. Vientos, compartir. Bien. Ahí estoy en el viento, los vientos ahora. Cuando hablamos de, vamos a empezar por atrás, por el principio, perdón. Cuando hablamos hoy de presión atmosférica, yo les hablaba de que la consecuencia de la presión atmosférica son los vientos, ¿bien? Los vientos dijimos que era aire en movimiento. ¿Cómo funcionan los vientos? Los vientos funcionan por diferencia de presiones. Por eso tenemos lo que se llaman centros ciclónicos y centros anticiclónicos. En el hemisferio sur, los centros ciclónicos, miren que me voy acá, los centros ciclónicos se encuentran en el continente, o sea, en la Argentina, se van moviendo en el centro de Argentina de norte a sur, de acuerdo a la época del año, ¿está? Y los centros anticiclónicos son los que se localizan en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Bien, bueno, les cuenta un poco el texto, después también se los voy a subir, quédense tranquilos, como la orientación que tienen los vientos. A todo esto, característica de un centro ciclónico, ¿sí? Y un centro anticiclónico. Los centros anticiclónicos, voy acá, me salteo el dibujo y todo. Los centros anticiclónicos dice que son centros de alta presión y baja temperatura. Por eso se encuentran en el mar, ¿bien? Donde yo tengo bajas temperaturas. Yo les decía que es como una gran balanza. Piensen en una balanza, ¿sí? Cuando el centro ciclónico tiene muy alta temperatura, es cuando baja la presión, es lo que la característica que le dice acá. Cuando baja tanto la presión, ¿vieron esos días que uno dice, sobre todo en verano, ay, por Dios, siento una pesadez, ay, ya no me puedo mover, qué cansada que estoy, y de pronto se pone el cielo, ¿bien? Es porque va a soplar un viento, en algunos casos llega a tormenta, ¿bien? Y entonces se levanta esa presión que está tan baja. El centro ciclónico va a necesitar que el centro anticiclónico le mande vientos para el centro ciclónico poder levantar su balanza de presión. ¿Se comprende? ¿Sí? Se trabaja por diferencias de presiones. Vuelvo otra vez. Diferencias de presiones. Los centros anticiclónicos que se ubican en el océano dan viento. Los centros ciclónicos le piden vientos. Cuando hay demasiada diferencia de presiones, el anticiclón le tiene que mandar al centro ciclónico para que pueda levantar su presión. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí. Queda a ustedes después leerlo. ¿Está? Bien. Entonces, gracias a esas diferencias de presiones, y acá es donde yo hoy les dije que la podíamos dividir a la Argentina de acuerdo al comportamiento de los vientos, al sur del río Colorado y al norte del río Colorado. Les dice, por ejemplo, que al norte del río Colorado actúa el anticiclón del Atlántico, sobre todo en verano,
que los vientos cargados de humedad ingresan por el noreste, acá le está poniendo, ahora les explico de qué se trata. Las precipitaciones disminuyen en sentido latitudinal y de oeste a este, y hacia el oeste, y el anticiclón del Pacífico ejerce influencia, no se los quiero complicar, voy a explicárselos. Bien, la Argentina tiene 3 vientos, ¿está? El primer viento, que es el propio, los dos que son propios de nuestra región, son la sudestada y el... En verano lo sentimos más, que es cuando yo les dije que bajaba tanto la presión, que llovía, viene un temporal terrible, llueve y nuevamente baja la temperatura. Al pampero se lo llama el viento que limpia, ¿sí? Es un viento de característica frío y seco, ¿sí? Mientras que la sudestada, que es el que proviene del anticiclón del Atlántico, va a ingresar por lo que es el río de la Plata. Cuando ingresa por el río de la Plata, lo que puede provocar son inundaciones, y es un viento frío y húmedo, ¿está? Entonces vamos a tener días y días de lluvia, que no sé si alguna mamá la habrán escuchado, abuela, demás que digan, ay, no se me seca la ropa, ¿sí? ¿Por qué? Porque son días de mucha lluvia. Va a bajar la temperatura, pero eso va a traer también humedad. Luego el otro viento que nos caracteriza es el viento sonda, que ingresa, también es un viento que va a querer ingresar, que ingresa por el Pacífico, se va a encontrar con esa gran pared que yo les decía, va a descargar su humedad en la ladera occidental y cuando llegue a la cima, bien, que es muy alta y hay una gran pendiente, va a empezar a descender por esa pendiente tipo tobogán. En su descenso se va a empezar, por rozamiento, va a empezar a levantar temperatura y en muchos casos empieza a traer polvo acumulado. Por lo tanto, cuando sopla el sonda va a ser un viento cálido y seco y va a traer partículas que la gente de polvo, que la gente que tiene problemas de asma lo va a padecer, ¿sí? Y el cuarto viento que no es nuestro, es prestado, pero también lo padecemos, y sobre todo en verano, es el viento norte, ¿sí? Viento norte, que es el viento de los locos, como también se lo llama, que en su encuentro en nuestra zona, con ese viento que no siempre que sople va a ser el pampero, ¿sí? Pero sí vamos a tener vientos que van a provenir del Atlántico, y cuando se encuentre con este viento norte va a provocar frentes de lluvia, ¿sí? Y entonces ahí va a bajar la temperatura y vamos a tener ese viento, sobre todo en verano, les decía, ese calor sofocante que íbamos a tener con la llegada de un viento frío, va a bajar la temperatura y va a intentar estabilizarse la presión. ¿Sí? ¿Se comprendió? Entonces, Sí. ¿cuáles serían las características? No, o sea, si bien sí provocan lluvias y calor, pero Trae ¿cuáles serían? calor. El viento norte es cálido y húmedo. Cálido y húmedo, ahí va. Sería Es cálido y esa. húmedo. Ok. Fíjense, tenemos los 4, tomemos el prestado, el adoptado, porque no podemos no tenerlo, lo tenemos, o sea que lo tenemos que hacer parte nuestra. No es nuestro, ¿bien? Entonces, sudestada es frío y húmedo. Pampero, frío seco. Sonda, cálido seco. Norte, cálido Húmedo. y, ¿qué es la otra variable? ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, Bien. profe. Bueno, después Profe, ¿y qué pasa, perdón, qué pasa cuando se choca con vientos que vienen del sur? y ahí vas a tener Bien. precipitaciones seguro.
también, bueno, aunque ahora vieron que yo creo que con el cambio climático es como que todo se acentúa más, y esto de la deforestación y que los suelos no lleguen a soportar tanta carga de agua hace que tengamos inundaciones. No es normal, pero tenemos que convivir con eso, ¿sí? Creo que hay un gran cambio a nivel mundial. No digo que la culpa la tenga el pampero o que la tenga la sudestada, porque forman parte de la dinámica atmosférica que siempre existió. Lo que pasa que hoy, con las acciones del ser humano, hacen que eso se note más o se profundice. ¿Mm? Bien, ¿estamos? Les dejo a ustedes para que después lean. ¿Estamos? Bien. Me voy dejo de compartir y voy a hidrografía. ¿Bien? Perdonen, pero que lo estoy llenando de PowerPoint. Disculpen. Voy a hidrografía. Bien. Comparto ventana, hidro. Bien, habíamos dicho que en esta hidrósfera... no, ¿dónde me fui? Esperen, chicos. Acá. Bien, les contaba que teníamos aguas, podríamos decir aguas saladas, ¿sí? Que son los océanos y los mares, y las aguas dulces, que estarían dadas por las aguas continentales. Bien, acá tenemos una clasificación en ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, glaciares y campos de hielo. Hasta podríamos hacer una segunda clasificación. Podríamos decir que tenemos cuerpos de agua y cursos de agua. ¿Cuáles serían los cursos de agua? ¿Qué me implica cursos de agua? ¿Qué le da la idea a ustedes de cursos de agua? El movimiento. Perfecto. Entonces, de todo lo que ustedes ven ahí, ¿cuáles serían cursos de agua? Ríos, Las aguas subterráneas, profe. Bien. ¿Qué más? glaciares podría ser. Glaciares. Y campos de hielo van en relación con los glaciares. O sea que ya de ahí ¿cuáles serían ahora los cuerpos de agua? Lagos, lagunas. Lagos y lagunas, exactamente. Perfecto. Las aguas continentales les dice que es un curso renovable, escaso y sujeto a las variaciones climáticas. ¿Bien? A ver, yo siempre digo que es un recurso renovable. ¿Bien? Mientras siga lloviendo, se va a ir renovando esos cursos y cuerpos de agua. El problema va a ser si deja de llover, ¿bien? Pero son recursos renovables. Bueno, dice que es importante para el asentamiento humano, ya que nos provee de agua, alimento, turismo, navegación, energía eléctrica, ¿bien? Y aquí vamos a las partes del río, ¿está? Ustedes también tienen un texto que es de Prieto, habla de las 13 partes del río, ¿sí? Todo río, vamos a tomar el río, ¿está? El río. Todo río tiene una naciente y tiene una desembocadura. Una naciente donde se encuentra en una zona alta, que puede ser una meseta, una montaña, ¿bien? Y una desembocadura que sería la zona más llana, ¿sí? De donde finaliza nuestro río. ¿A qué llamo curso de un río? ¿Qué es el curso de un río? ¿Qué les parece que será el concepto de curso de un río? El camino que hace desde que nace hasta la desembocadura. Bien, es el camino, es el recorrido que hace. Perfecto. Entonces acá tenemos 3 tipos de curso. Curso alto, medio y bajo. En el curso alto o curso superior, como también se lo conoce, el río erosiona. ¿Bien? Porque tengo mayor pendiente, si precipita, el hecho de que llueva, el hecho de que nieve, hace que el suelo se vaya erosionando. ¿Bien?
Entonces, en un curso alto erosiona, el río erosiona. En el curso medio, como tengo una pendiente, el río transporta lo que ha erosionado. ¿Está? Y en el curso bajo, como ya no tengo pendiente, el río deposita lo que erosionó en el curso alto. ¿Bien? Y me quedo con este dibujito. Dijimos, nacimiento está en el curso alto, que es donde el río se alimenta, acá aparece con el término de cabecera, y la desembocadura en este caso en forma de delta. Bien, cuando hablamos de desembocadura o que sería donde finaliza el río, acá en Argentina tenemos dos tipos de desembocadura bien marcadas. Uno es el delta y el otro es el estuario. Bien, el río Paraná tiene delta, si no, a ver, miremos nuestro río, ¿está? Nosotros estamos en el inicio del delta. El delta propiamente dicho estaría al finalizar en Buenos Aires, ¿está? Acá comienza. A su vez, el delta, después lo vamos a volver a retomar, también tiene tres partes: delta superior, delta medio y delta inferior. Nosotros estamos en el delta superior. ¿Alguien es de Villa Constitución? ¿No? Bueno, en Villa Constitución comienza lo que sería el delta medio, y si nos vamos a la zona de Vicuy, que es en Entre Ríos, que más o menos sería, eh, a ver dónde me puedo ubicar en Buenos Aires, antes de Escobar, más o menos, sería el curso inferior, o mejor dicho, el delta inferior del delta, ¿bien? Del delta del Paraná. Así que también tengan en cuenta que un delta tiene partes. Seguimos con lo que nos muestra la imagen. Dijimos entonces curso superior, medio e inferior. Y la otra desembocadura es el estuario, que se encuentra, o mejor dicho, estuario que tiene el Río de la Plata. ¿Conocen el Río de la Plata? ¿Sí? Bien. ¿Tiene Sí, sí. islas? ¿Tiene islas? No, no tiene islas. Tiene islas en la zona de contacto entre el Río de la Plata y el Río Paraná, porque ahí es donde finaliza el Río Paraná. Pero, ¿alguien? Ay, yo sigo preguntando, perdón que soy muy tan preguntona. ¿Conocen San Clemente del Tuyú? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Quién fue? Olivia, fuiste vos, ¿no? Bien. Sí. ¿Viste que tiene un color diferente? Sí, puede ser. No me acuerdo tanto porque fue hace un montón, pero sí. Bueno, si ustedes van a San Clemente del Tuyú, San Clemente vendría a ser la localidad que está en el límite entre el Río de la Plata y el mar argentino. Bien, entonces, ¿por qué el Río de la Plata no va a tener islas? Porque el mar le hace de escoba, ¿sí? Cuando el río quiere depositar sus sedimentos, esas corrientes que tiene el mar va a hacer que constantemente se estén limpiando. Entonces no permiten que se depositen los sedimentos. Diferente al delta que tenemos nosotros, que no hay ninguna escoba, porque en realidad el río Paraná, cuando se encuentra con el Uruguay y los dos forman el río de la Plata, no tiene ninguna escobita que lo limpie. Entonces el terreno es llano y ahí se va a ir depositando. Entonces el delta es por acumulación de sedimentos, mientras que el estuario no se acumula sedimento, no tiene islas, porque las corrientes hacen de escoba, limpiadora. ¿Se comprende? Sigo. Bien, paso. Y acá tengo las distintas partes. Tengo lo que se llama curso, que es el recorrido como ustedes me dijeron, las tres partes, ¿sí? Les decía hoy, márgenes u orillas son los límites del río, la ribera, como es lo que realmente se llama,
el cauce del río, que es por donde va el río, la cavidad. Yo siempre creo que el cauce del río vendría a ser como la pileta contenedora en una pileta, ¿sí? La cavidad es eso, el cauce del río. El caudal es la cantidad de agua que tiene el río, que va de la mano del concepto de régimen, ¿sí? Los ríos, a ver, vuelvo a repetir, según el autor que ustedes utilicen, a los regímenes los van a llamar de diferentes formas. Nosotros aquí en la cátedra los llamamos regulares o irregulares. El régimen de un río es la variación del caudal tomada durante todo un año. ¿Bien? Entonces, esa variación es irregular o es regular. Su nombre ya lo dice, es irregular cuando durante todo el año ha ido cambiando el caudal. Por eso no podemos decir que nuestros ríos sean regulares. ¿Está? Luego tienen la línea de vaguada, que es la parte más profunda del río. Nuevamente tengo imágenes. Y aquí aparece otro término a tener en cuenta. Bueno, afluente. El afluente es ese río secundario que va a proporcionarle agua al río principal. ¿Qué es la cuenca hidrográfica? Este término, sí, por favor, ténganlo en cuenta. Una cuenca hidrográfica es la superficie recorrida o drenada por el río principal y todos sus afluentes. Fíjense, todo esto que ustedes ven de color rojo es la cuenca. Esta es la cuenca del Río Negro. Casi siempre le da nombre a la cuenca el río principal, el río que recoge el agua de todos sus afluentes. Por ejemplo, el río Negro es el río principal, ¿sí? Y sus ríos, sus afluentes, son el Neuquén, que en realidad todo río lo puede tomar como uno principal, ¿no? Pero este río Negro se nutre del río Neuquén y del río Limay, que a su vez el río Limay tiene pequeños afluentes, el río Neuquén tiene pequeños afluentes, ¿sí? Entonces, les dije, una cuenca hidrográfica es la superficie recorrida por el río principal y todos sus afluentes. Fíjense que en el recorrido del Neuquén hay lagunitas, también en el Limay, ¿bien? En este caso, el río principal va a desembocar ¿en dónde? ¿Dónde desemboca? ¿Lo ven? En el mar Argentino. Bien, en el mar Argentino. Bueno, acá dice Océano Atlántico, pero el mar Argentino. Bien. Entonces se dice que esta cuenca del Río Negro es una cuenca exorreica. Desemboca afuera, ¿sí? Afuera, exo es afuera, es abierto. Igual que la cuenca del Río de la Plata. El río, cuando digo cuenca del Río de la Plata, es porque estoy hablando de que el río principal, ¿quién es? El Río de la Plata. El Río de la Plata. ¿Y el Río de la Plata dónde desemboca? En el océano. Y vamos a decir océano, explico por qué. Porque el Río de la Plata tenemos una parte que le corresponde a Uruguay y otra parte que le corresponde a Argentina. Por lo tanto, yo no puedo decir que desemboca en el mar argentino, porque los uruguayos dirían, y tienen razón, que también desemboca en el mar uruguayo. ¿Está? ¿Alguien se preguntó por qué, dejo de compartir un ratito, por qué tenemos esta línea, ya que estoy, pantalla completa, esperen que vuelvo a abrir el mapa. ¿Alguien se preguntó qué significan estas líneas que están, esperen, ay, disculpen chicos, cancel. Compartir. Esto. Esta línea, ¿alguien se preguntó qué significa? Es el límite ¿Con estos numeritos?
Es entre el límite entre el lado argentino y el lado uruguayo del río. Muy bien, perfecto. Entonces, el número, ¿vieron que tiene un número 1? Bien, ese número 1 significa el límite entre lo que es el Río de la Plata para la Argentina y el Río de la Plata uruguayo. El número 2, que está cruzado, ¿qué significará? El comienzo del océano. Exacto, o del mar, si queremos pensarlo así. O sea, ¿hasta dónde llega el Río de la Plata? Y el 3 es la divisoria entre lo que es el mar argentino y el mar uruguayo. Por eso no puedo decir que el Río de la Plata desemboca en el mar argentino. Tendría que decir directamente que desemboca ¿en dónde? ¿En dónde? En el océano. En el océano, ¿sí? Bien, entonces dijimos, cuencas exorreicas son cuando el río principal desemboca en el mar o en el océano, ¿bien? Pero después, ese es el caso de nuestra cuenca del Plata, ¿bien? Donde los dos ríos afluentes principales son el río de Paraná, que nace en Brasil, y el río Uruguay, que también nace en Brasil. ¿Está? Y a su vez cada río tiene su afluente. El río Paraguay tiene su afluente, es afluente del río y sucesivamente. Luego tenemos ríos como por ejemplo el primero y el segundo que desembocan en una lagunita que es la laguna de Mar Chiquita. En realidad esa cuenca se llama Cuenca del Salí Dulce, donde el río principal es el río Sal Dulce y el río Salí, que está en Tucumán, parte de Santiago del Estero, y desemboca en la laguna de Mar Chiquita. ¿Sí? Esta es una cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque ¿dónde desemboca el río principal, que es el que le está dando nombre, que sería el río Salí Dulce? Dentro del continente, digamos. Exacto, en la laguna de Mar Chiquita. Bien, otro ejemplo es el río Desaguadero, que en realidad en su recorrido tiene el nombre de Curacó, Salado, Desaguadero, que es el que está en la zona de Cuyo, nace en La Rioja, cruza por San Juan, por Mendoza, San Luis, y desemboca, cuidado, porque esto lo decimos constantemente, el río Desaguadero antes pertenecía a la cuenca del río Colorado, pero por usos que ha hecho el ser humano y esto de que no haya, o sea, tantos usos que se le hizo y el hecho de que no se pueda renovar tan seguido estas corrientes de agua, hicieron que su desembocadura se retrotraiga y finalice en 3 lagunitas que ustedes tienen en La Pampa. Si se fijan sus mapas, ahí lo van a poder ver. Por lo tanto, el río Desaguadero desemboca en esas 3 lagunitas, no en el río Colorado. Profe, ¿Se una comprende? consulta. Sí. En todo caso, entonces, por ejemplo, el Bermejo, que es afluente del Paraná, también sería endorreico, ¿o no? Si vos lo analizás solo, Sí, solito, como río Bermejo, sí. Igual que si ok. ustedes analizan solito a mi alma, el río Paraná es un río de cuenca endorreica. Claro, sí, yo me refiero solo al río, porque Solo el río, después sí sí, sí. se une al Después, de La Plata. exactamente. Ustedes pueden analizarlo al río desde solo o en todo su conjunto. Ah, Buenísimo, o sea muchas que gracias. las cuencas Bien. no están, no son fijas, digamos. Uno puede tomar la cuenca del río Paraná o puede tomar la cuenca del río de la Plata eh, que tendría el río Paraná dentro, ¿cierto? Exactamente, exactamente. En realidad, cuando en todos los libros ustedes van a ver que aparece la cuenca del Desaguadero, la cuenca del Río de la Plata, o sea, o la cuenca del Plata.
porque la cuenca del Plata se analiza como se analiza la cuenca del Amazonas, ¿sí? Por su superficie recorrida, por el volumen de agua que lleva cada uno y demás. Pero si ustedes quieren hacer un análisis exhaustivo, no sé, después, qué sé yo, buscar tipo de flora, de fauna, el uso que le da el ser humano, podrían analizar el río solo. Más que es un río importante en el caso del Paraná. ¿Sí? Bueno, y 35. Les dejo a ustedes para que sigan leyendo. Yo le voy a decir a Elian que retome un poco más hidrografía, por si quedó alguna duda. Y bueno, y nos estaremos viendo el martes que viene. ¿Les parece? Pero miren que el jueves tienen clase, ¿eh? Yo no voy. Ustedes sí. Profe, una consulta. Sí. ¿Tenemos que seguir leyendo, por ejemplo, el texto de humedales de Candú o eso es más adelante? No, O algo así. después. Ahora van a empezar a leer ambientes. Perdón, ¿en cuál estaba? El ambiente está, seguimos, ya les digo el nombre que está. El ambiente dice, ámbito, disculpen. Ámbito subtropical de Echeverría y Capuz. Sí, Ornella. Profe, entonces para el parcial es solo unidad 1 o unidad 1 y 2. Hasta ahora la 1. Yo creo que va... mira, por lo que yo recuerdo haber estado que estuvimos hablando, dijimos que la 1. Si es la 2, será algo muy pequeño, pero por ahora no se preocupen por el parcial. Primero preocúpense por estos textos y que a ustedes les quede claro. ¿Sí? Pero no, el parcial va a ser unidad 1. Seguro. Sí. Bueno, Gracias, ¿Sí? profe. Lean entonces. Lean ámbito, por favor. Creo que van a empezar con el ámbito subtropical, pero bueno, vuelvan a leer esto de hidro, así hacen preguntas, así Elian puede retomar un poquito más eso y comienzan con los ámbitos. ¿Estamos? Y nosotros seguimos con ámbitos el martes que viene. Muchas gracias. Buenísimo, profe, Bueno, gracias. que tengan Nos buen... vemos. Gracias.